Ahora sí, hermanos, le voy a pedir que se ponga de pie y abra su Biblia ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo 5. Cuando lo tengan, me indica con un amén. Vamos a darle toda lectura, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Puede tomar su lugar, hermanos. Vemos los cantos que estamos entonando, hermanos, del sacrificio que hizo nuestro Señor, de la gloria que Él merece, que Él es el único que pudo venir a interceder por nosotros. Pero también vemos a un Dios todopoderoso, que digamos lo que digamos o hagamos lo que hagamos, nada podrá negar su existencia. Le obedezca o no le obedezca, Dios sigue reinando sobre todo y sobre todos. Lo crea o no lo crea, hermanos, nuestro Dios es fiel, es bueno, maravilloso, justo, es santo por naturaleza. No hay pecado en Él y jamás lo habrá. No tiene maldad. Como nosotros, Él no tiene maldad. Habita en luz inaccesible y aborrece el pecado. Y la santidad de Dios demanda justicia y un pago por el pecado. Tenemos un Dios justo también, que no pasa el pecado por alto. Él es justo y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de parte de nuestro Padre Celestial, es vida eterna. Pero esto no es para todos, hermanos, sino para todo aquel que crea en Él. Mas por medio de su justicia divina y con su ira santa hacia nosotros, no podemos estar cerca de Él a causa de nuestro pecado. ¿Pero qué es el pecado, hermanos? Todo aquello que no agrada a Dios. Todo aquello que nos manda no hacer. El pecado nos aparta de nuestro Señor. Nuestra vida estaba llena de pecado. Antes de venir a los pies de nuestro Señor, estábamos completamente perdidos en nuestros deleites, en nuestros vicios, en todo ello, hermanos, y no queríamos nada con el Señor. Fue y sigue siendo la depravación del hombre. Siguen sin buscar a Dios, escuchan lo que Dios ha hecho, quién Dios es, lo que Él puede hacer, mas sin embargo no lo buscan, no le creen. Y sobre todo, pues no hace lo que Él manda. Aman más las tinieblas que su luz admirable. Y es por ello, hermanos, que para el inconverso, para el que no cree en Dios, es imposible que venga a los pies de Él. No cree. Porque si se acerca a Él, hermanos, con su luz radiante, esa tiniebla que somos usted, que éramos usted y yo, iba a salir a flote lo que estábamos haciendo mal. Así como cuando usted prende la luz en un cuarto y mira todo lo que está ahí, cuando el pecador se acerca a Jesucristo, puede ver lo que está haciendo mal y puede reconocer que está pecando en contra de su Dios, de su Creador, de su Padre Celestial. Y todo pecado, toda maldad no puede estar cerca de nuestro Señor. Porque nuestro Dios es santo, sin mancha, sin error. Pero gracias a Dios, hermanos, y solamente gracias a Él, porque hay un mediador, un intermediario. Vemos desde Adán y Eva nuevamente que el hombre falló. Y siempre vamos a estar empezando de ahí porque fue el primer varón creado por nuestro Señor. Falló en un mandamiento que se le dio, que no comiera de ese árbol. Pecó,
falló, desobedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Esa relación que tenía Dios con ellos se rompió. Se rompió y no volvió a ser la misma. A pesar de que solamente fue un mandamiento, hermanos, no lo cumplieron. Se le dijo, de ese árbol no comer, y lo hicieron. Pero así es el hombre. Así es el hombre, hermanos, porque lo que se le dice que no haga, eso hace. Y lo que se le dice que haga, no lo hace. Porque vemos cuando Jesús vino y dijo, yo soy el pan de vida, venir a mí. Ahí sí estaba ofreciendo que vinieran a Él, que comieran de Él, era el pan de vida. Y no quisieron. Pero sí quisieron de ese árbol del cual no tenían que haber comido. Ahí podemos ver la depravación del hombre, ahí podemos ver el pecado que hay en nuestras vidas, que hubo en nuestras vidas antes de conocer a nuestro Señor. Vemos que el hombre fue el que falló, no fue Dios. Nosotros pecamos contra Dios, hicimos lo malo delante de Dios y se perdió esa amistad con nuestro Rey, con nuestro Dios. Se rompió esa amistad con nuestro Padre Celestial, hermanos. Y podemos ver a través de la historia que el hombre no buscaba a Dios. Jamás lo buscó. Más bien fue Dios el que quiso venir a darse a conocer al ser humano. Fue Dios el que inició todo, hermanos, no fue el hombre. El hombre no busca a Dios, no quiere hacer lo correcto, sino seguir en camino de maldad, caminando erróneamente. Pero ¿sabe qué? Dios sí quiso revelarse al hombre por medio de un mediador. Pero esto, hermanos, no fue la idea del hombre como a veces piensan, como a veces se cree, sino fue una idea de Dios. Porque el hombre no quiere estar cerca de Dios, no quiere estar cerca de la luz, porque esa luz radiante va a sacar a flote todo lo que está haciendo mal. Y las tinieblas, hermanos, no pueden estar cerca del Señor, porque donde el Señor está, hay luz. Es por eso que podemos entender a todos los seres humanos allá afuera que no han venido a los pies de Dios, porque nosotros fuimos uno de ellos. En cuanto venimos a los pies del Señor, todos esos trapitos sucios que teníamos, el Señor los sacó a flote. El Señor dijo, estás mal en esto y en esto. Y en esto también que no te acordabas, también estás mal. Pero es nuestro Señor, y ahora es nuestro Padre Celestial, el cual nos corrige con amor, hermanos. Él nos corrige con amor, porque ahora somos sus hijos. El deseo de reconciliarnos nació en la mente de nuestro Padre, en el corazón de Dios. Dios, hermanos, siempre ha querido reconciliarse con el hombre. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Desde antes, Él era el que impulsaba, el que guiaba, el que decía qué hacer. Él dio los mandamientos. Fue Él, hermanos, el que quiso revelarse al hombre. Y lo hizo, hermanos. Y esto no fue obra de hombre, de humano, sino es obra de nuestro Señor. Y fue por eso que se realizó. Porque si hubiera sido por nosotros, nada de esto hubiera pasado. No hubiéramos conocido a nuestro Padre Celestial. Todo anunciaba del plan de salvación en todo el Antiguo Testamento. Todo anunciaba la venida de un Salvador, de un sustituto, de un sacrificio eterno, único y suficiente que traería la verdadera salvación. Porque antes, hermanos, como leemos en la palabra, solamente se hacían sacrificios que calmaban la ira de nuestro Señor. Se hacían sacrificios de animalitos que no le traían ningún beneficio, nada más que calmaba la ira de Dios, pero su salvación no la tenía.
Aún no había nacido ese segundo Adán, del cual iba a venir a librarnos de la maldad del enemigo, el cual nos iba a dar una vida eterna. Y aún seguían con sus animalitos en el tabernáculo, con Abraham, cuando sacrificó también cuando iba a sacrificar a Isaac. Vemos que todo eso, hermanos, nos da una idea de lo que iba a venir, de ese Cordero de Dios que iba a ser inmolado. Y no iba a ser un animal, hermanos, tenía que ser un ser humano, un hombre, para que pudiera pagar todo lo que usted y yo hicimos. Y sabe que ese mediador sí fue escogido por nuestro Señor. Fue Él quien lo escogió. Fue Él el que lo envió. Y dice la palabra del Señor en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo hubiera dicho que venía a condenar, pero no lo envió a condenar al mundo. Lo mandó para que el mundo sea salvo por Él. A eso mandó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Él era santo y sigue siendo santo. Él no conoció el pecado, no pecó, fue apartado sin mancha alguna. Cuando Él nació, hermanos, no nació como nosotros, como cada uno de nosotros, heredando la maldad de Adán, de Eva, heredando la maldad del pecado, sino que el Espíritu Santo, dice la palabra, le hizo sombra. Y es por ello que no nació como nosotros. Es por eso que fue apartado, que fue diferente a nosotros. Fue perfecto, cumplió todas las demandas de la ley, lo que usted y yo no cumplimos. Lo cumplió nuestro Señor. Él sí pudo, hermanos. Él sí se apartó. ¿Y sabe qué? No es porque sea Dios, porque se hizo 100% humano, se hizo 100% hombre. Y eso nos descalifica. Cualquier comentario, excusa que podamos tener, lo descalifica, porque nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, como usted, como yo. Así que no hay excusa, hermanos, válida para la santidad de nuestro Dios. Fue nuestro sustituto, fue el que tomó nuestro lugar. En la antigua China, hermanos, cuando era un imperio, había una costumbre que la persona que estaba afectada, que estaba condenada a morir, podría comprar un sustituto. ¿Y qué pasaba? Esa persona que compraba, para darle un bien vivir a su familia, como era pobre, tomaba el lugar de esa persona. Le daban dinero, se lo daba a su familia, pero él tenía que morir en lugar del que había cometido la falta. El que tenía que morir, no murió. ¿Por qué? Lo compró y el que murió fue la persona que compró, no él. Pero no se acaba todo ahí. Sí, fue él el que pagó el precio, fue él el que se colocó en la canasta, vino una navaja muy grande y ahí terminó todo. La ley fue cubierta, la ley fue saldada, pero ahí no terminó. Lo que pasaba en ese entonces, que cuando una persona hacía eso, compraba a alguien más para que muriera por él, esa persona dejaba de llamarse como se llamaba. ¿Y cómo cree que se llamaba ahora? Como la persona que compró. Así que la persona que murió tomaba el nombre del criminal y el criminal tomaba el nombre del inocente, del que murió por él, del que compró. Así que con eso tenía que vivir. Tenía que vivir con el nombre de la persona que compró por el resto de su vida. Y así era conocido.
Ya no le decían cómo se llamaba, sino como ese nombre que había comprado. Pues déjeme decirle, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo por nosotros. Lo mismo. Nuestra culpa y nuestras consecuencias las llevó Él. Él es nuestro sustituto. Ahora nuestros pecados, nuestra manera de vivir vana, sin Dios, fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Delante de Dios, la ley quedaba pagada, la ley quedaba satisfecha. Pero nosotros ahora, hermanos, como hacía ese criminal, ya no nos llamamos incrédulos, ya no nos llamamos mundanos, pecadores. Hoy somos santos delante de nuestro Rey. Somos santos delante de Dios. ¿Por nosotros? No, por nosotros no. Por nuestro sustituto. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como ese culpable tuvo que usar ese nombre de la persona que pagó por él, de la misma manera, hoy nosotros llevamos el nombre de Cristo. Y no más el viejo hombre. Porque ¿sabe qué? Ahora somos una nueva criatura en Él. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Gracias al sacrificio de nuestro Rey, de nuestro Redentor, de nuestro amado Cristo Jesús, hermanos. Hoy tenemos una nueva vida. Hoy podemos gozarnos en los beneficios que Él compró por cada uno de nosotros. Ahora no es culpable. Gracias a Cristo Jesús no es culpable. No somos culpables de ningún delito, de ningún pecado. Porque todos los pecados los pagó nuestro Señor amado. No hay ninguno que se le haya pasado. Ni siquiera los pecados que íbamos a cometer después. Pero no tomemos libertad, hermanos, para pecar en vano, para pecar por gusto, para pecar porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya los pagó. Porque si usted lo hace, dude, hermano, que el Señor haya pagado por sus pecados. Nuestro pecado fue cargado por Él. Padeció y murió como estaba escrito, así como todo el Antiguo Testamento se nos fue dicho de ese Cordero Santo, cómo fuimos viendo lo que se estaba haciendo, cómo se sacrificaba, cómo se le ponía la mano en la cabeza del corderito. Así fue la ira descargada de nuestro Padre Celestial sobre Él. Así. Nuestras culpas las llevó Él en la cruz del Calvario. Así que cada pecado que usted cometió, que yo cometí, ya está pagado. Está pagado, hermano. Está pagado todo pecado que usted hizo. Si es hijo de Dios. Si usted pudo escuchar la voz de Dios que le dijo, tus pecados te son perdonados. Le quitó esa carga que usted tenía, esa culpabilidad que usted tenía. Entonces usted es salvo. Si el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Para nosotros, hermanos, fue fácil. No tuvimos que hacer nada. ¿Qué hicimos? Nomás vinimos a los pies del Señor. Pero no vinimos porque quisimos. Ninguno de los que estamos aquí buscamos a Dios. Ninguno de los que estamos aquí quiso conocer a Dios. Al contrario, no queríamos saber nada de Él. No queríamos hacer su voluntad.
no queríamos portarnos bien, nos gustaba más la mala vida que la vida con Él. Nos gustaba robar, nos gustaba mentir, nos gustaba hacer drogas, nos gustaba desobedecer, buscar problemas, pelearnos. Todas esas cosas nos gustaban, hermano. Pero ahora, gracias a nuestro Señor, esa es otra cosa que podemos dar gracias a Dios, porque es confirmación a nuestra salvación. Porque nuestra manera de ser ya no es la misma de antes. Ya lo que nos gustaba, los que nos gustaba hacer antes, ya no lo hacemos. Nos cae mal, nos revuelve el estómago, nos da dolor de cabeza al simple hecho de pensarlo. O cuando va a un lugar a comprar algo, una comida, y hay un ambiente raro con el cual usted se movía antes, ahora no está a gusto, es incómodo, lo que quiere es salir corriendo. ¿Y sabe qué? Por muy buena que esté la comida, es difícil volver. Y si vuelve, lo pide para llevar, no para comérselo ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados, transformados por nuestro Señor, por ese Cordero que bajó del cielo, por ese Cordero que envió nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Somos transformados usted y yo. Hoy somos libres para adorarle, para exaltarle, pero también ¿sabe para qué? Para hacer su voluntad y no la nuestra, sino hacer la voluntad del Padre. Porque como lo hemos visto, ahora somos siervos suyos. Ahora somos siervos del Padre Celestial. Nos ha comprado. ¿Y sabe cómo nos llama? Hijos. Ni siquiera le dice siervo. Nos llama hijos, hijitos. Pero esa salvación, hermanos, fue cara. Y sabe que sí fue de obras, pero para nuestro Señor Jesucristo. No para nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, hermanos, para ganarnos la salvación o para ganarnos un pedazo de cielo, como dicen allá afuera. No podemos hacer nada, hermanos. Las únicas obras que fueron válidas fueron las de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí podía hacer las obras. Él sí ganó nuestra salvación con obras hechas por Él, porque Él era perfecto, era santo, usted y yo no. Ahora nuestro Dios, nuestro Padre nos ve así, pero no porque lo está viendo a usted, está viendo a su Hijo amado. El amado que Él envió, lo está viendo a Él. No lo ve a usted, no me ve a mí. A Él es al que ve, hermanos. Y gracias a Él, hoy nosotros podemos gozar la eternidad desde aquí. Hoy podemos glorificar a nuestro Dios y darle la gloria y la honra por ese gran sacrificio, por ese Cordero que envió. Porque no lo envió a condenarnos, al contrario, vino a salvarnos. Y porque Él quiso. Jesús quiso venir, hermanos. No fue obligado por nuestro Padre Celestial a venir, a morir por nosotros. Esto fue antes de la creación del mundo, antes de que se abriera ese espacio llamado tiempo. Fue antes, hermanos. Ya conocía, ya nos conocía, ya sabía cómo iba a ser usted, cómo iba a ser yo. Ya sabía en lo que iba a pecar, ya sabía en lo que iba a seguir pecando después de haberlo conocido. Aún así, Él quiso venir a salvarnos. Porque déjeme aclararle otra cosa. No lo salvó por ver algo bueno en usted o en mí. Al contrario, basura somos. Lodo cenagoso. Nos sacó de ahí. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Él se tuvo que ensuciar para poder sacarnos. No es nada más como esa pintura que sacan que Jesús le está dando el brazo a la persona que está en el agua. No. Nuestro Señor se metió, nos sacó, así como cuando una persona se está ahogando en el mar o en la alberca, se meten, lo sacan. Así vino nuestro Señor amado. Y no vino forzado, hermanos, no vino forzado. Vino porque Él quiso, porque nos amó.
Por eso vino nuestro Dios. Pero vuelvo y le repito, no fue fácil para Él. También pidió que si podía ser pasada esa copa amarga. Se lo pidió al Padre. Y no. No renegó, no dijo, no, bueno, ya no lo voy a hacer. No, porque sabe que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Padeció y murió como estaba escrito. Fue exaltado por su resurrección. Y esa resurrección fue la garantía de nuestra salvación. Resucitó. Al tercer día resucitó, como lo había dicho. Los apóstoles no se acordaban, hermanos, así como usted y yo a veces no nos acordamos de las cosas de Dios, no nos acordamos qué es lo que sigue, no nos acordamos de las fechas, cómo pasaron, todo lo que pasó en la antigüedad, todo lo que se celebraba, lo que Cristo hizo. A veces en el culto de resurrección y venimos, pero resucitó. Fue la confirmación, fue el sello que nuestro Padre Celestial dio, que fue aprobado ese sacrificio del Cordero de Dios. Porque si Él no hubiera resucitado, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Dice la palabra del Señor que Él fue el que dio su vida, aunque allá afuera le digan que el diablo lo mató, que la muerte tiene poder sobre Él. Y no fue así. Dice que Él tiene las llaves del infierno. Jesús dio su vida para volverla a tomar. Tiene poder para volverla a tomar. Y eso que pasó, hermanos, que haya muerto por cada uno de nosotros, es algo especial, algo que lo debe llevar a amarlo cada día más. No fue forzado, ni usted, ni siquiera ni yo fuimos forzados a venir a los pies del Señor. Al contrario, nos fue enamorando, nos fue conquistando y ahora estamos aquí cantándole gloria, gloria, aleluya, cosa que no hacíamos antes. Nos burlábamos de los cristianos. Ay, ese aleluya. Nos daba vergüenza estar al lado de un cristiano. Cuando nos hablaban, cuando nos evangelizaban, ¿qué hacíamos? Lo mismo que ahora hacen con nosotros. Le cierran la puerta en la cara, le suben más al radio, le dicen sí, sí, como sea, sí, ya lo conozco. Y se van. Y pocos pasos adelante, ¿qué hacen? Tiran el tratado, ya ni siquiera leen lo que es el plan de salvación. Así era usted y así era yo. No es, hermanos, porque viene de un papá cristiano, de un pastor cristiano, de que su mamá era cristiana. Y viene del Padre que quiso venir, mandar a su Hijo para que lo salvara. Y le recuerdo, Dios no me salvó porque vio algo bueno en mí. Al contrario, vio pura basura. Vio en nosotros basura. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso es que transformó esa basura en alguien que le adora, que le exalta. No es perfecto, no somos perfectos, hermanos, pero le adoramos, le exaltamos, buscamos hacer su voluntad, tratamos de hacer lo más que podamos por Él. Y ¿sabe qué? Gracias a Dios, en su bondad, quiso perdonarnos y aceptar ese sustituto que Él mismo envió. Y gracias a Jesucristo, hermanos, que quiso venir a dar la vida por usted y por mí. Gracias a Él que quiso, y no nada más que quiso, gracias a Dios que nos amó desde antes de venir a dar la vida por cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 7 al 9.
Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? La ira que le pertenecía a usted y me pertenecía a mí. No fue el enemigo al que le pagó Cristo. No fue a Él, no fue a la muerte. Cristo vino a pagarle al Padre la desobediencia de su creación. Lo que usted y yo hicimos mal, nuestro Señor Jesucristo vino y le pagó al Padre, no a Satanás, no al diablo. Podemos ver, hermanos, ahora lo podemos ver en películas, pero lo que sale en las películas no es realmente como lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Conforme lo que leemos en la palabra, a como viene en la película, le falta. Hollywood no puede hacer algo como venga en la Biblia, le quita. Simplemente, hermanos, no pueden ser Jesús, no pueden saber qué es lo que pasó. Nosotros ahora entendemos una parte de lo que viene en la palabra del Señor, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y algún día vamos a estar con Él a preguntarle qué es lo que sintió, cómo pasó esos momentos, qué tenía en la mente cuando estaba pasando por ello, que yo creo que nos tenía cada uno de nosotros. Por cada uno de los que murió, ahí estábamos presentes, hermanos, porque a eso vino, a dar su vida por el pecador. Es por ello, hermanos, que no hay otro mediador, no existe, no es un papa, no es una virgen, no es un sacerdote, no es un pastor, no es usted, no soy yo. Aquí el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y si dice la palabra que nadie va al Padre si no es por Él, es porque nadie va al Padre si no es por Él. Aunque le digan, aunque le vendan certificados, que ya se ganó la salvación, o ya porque dio una ofrenda, o ya porque dio una despensa, ya tiene un pedacito de cielo ganado. No es así. Solamente nuestro Señor es el que nos puede llevar al Padre. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Hoy podemos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él ya pagó, ya nos religó nuevamente con Él. ¿Por nuestros méritos? No, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Cristo es que obtenemos relación con nuestro Padre Celestial. Esa relación que se había roto en el jardín del Edén, ahora podemos gozarnos en su presencia, podemos tener una conversación donde nosotros le decimos, le preguntamos y Él nos contesta. Tan bueno que nos contesta. Porque esa deuda fue pagada solamente por nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo pudo haberlo hecho, hermanos. Solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo lo pudo hacer por su vida perfecta. Porque Él es santo. Solamente Cristo, no usted, llevó los clavos. ¿Y sabe qué? Fueron nuestros pecados los que clavaron a Jesucristo en esa cruz. Fue el pecado el que trenzó la corona de espinas que le pusieron en la cabeza. Solo Cristo llevó y soportó la justa ira de Dios por nuestro pecado. Solo Cristo es nuestro mediador.
Solo Cristo venció el pecado. Fue tentado, hermanos, y lo podemos ver en su palabra. Nos lo han enseñado y ahora lo conocemos. Fue tentado así como somos tentados cada uno de nosotros, mas la única diferencia fue que Él no pecó. Solo Cristo murió y resucitó. ¿Y sabe qué? Solo Cristo dejó la tumba vacía. Y no es porque lo sacaron, no es porque se lo robaron, sino que resucitó. Como Él lo había dicho, resucitó al tercer día. ¿Cómo no tener confianza en Él? ¿Por qué confiar en Mahoma y en todos esos otros ídolos? Dioses no verdaderos, que en sus tumbas ahí están sus huesos. Ahí están sus desechos. Y en la tumba de nuestro Señor amado Cristo Jesús no hay nada. Limpia. Y no porque la limpian allá en Jerusalén, no. Porque estuvo limpia cuando fue abierta, cuando fueron a buscarlo. No había absolutamente nada, hermanos. Resucitó y con poder. Cristo solamente nos pasó de la muerte a vida. Ya si morimos aquí, hermanos, vamos a abrir los ojos allá. Ya sabemos dónde vamos a abrir nuestros ojos, que es con nuestro Padre Celestial. Cosa o situación que antes no teníamos. Antes pensábamos que solamente íbamos a morir y se iba a acabar todo. No iba a haber más problemas, ya iba a dejar de sufrir, pero no, al contrario, iba a estar sufriendo por toda una eternidad. Y ahora, gracias a nuestro amado, vamos a estar al lado de nuestro Padre Celestial, al lado de nuestro Señor Jesucristo, cantándole y alabándole toda una eternidad. Nos llamó de las tinieblas a la luz. Solo Cristo, hermanos, nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no estamos sujetos al pecado. Gracias a Jesucristo. Solo Cristo nos hizo nacer de nuevo. Solo Cristo nos quitó la ceguera espiritual. Solo Cristo quitó el peso del pecado. Solamente Él. Solamente Cristo nos amó con amor eterno. Solo Cristo permanece fiel. ¿Y sabe qué? No solamente eso, hermanos. Solo Cristo nos hace herederos de sus riquezas espirituales. Solo Cristo tuvo complacencia con el Padre. ¿Se acuerdan cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Solamente Cristo. O cuando escuchó al Padre decirle esas palabras cuando andaba en sus borracheras de antro, fumando, tomando, drogándose, jamás. Pero sí lo dijo de su Hijo amado. Solo Cristo quiso venir a morir por usted y por mí. Por amor, no fue obligado. Solo Cristo fue exaltado al cielo. Y sabe que solamente Cristo ha prometido regresar y así será. Si le creemos todo lo demás, ¿por qué no creerle que va a regresar? ¿Por qué lo tiene mucha gente por tardanza? Y se van, se pierden, pecan. Él va a regresar, hermanos. Lo dijo y así será. Valoremos el sacrificio de Cristo. No pisoteemos su sangre preciosa. Necesitamos valorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Aunque haya pecado, por cualquier tipo de pecado que haya hecho o que esté haciendo, el Señor le puede ayudar a dejar de hacerlo. El Señor lo puede ayudar a volverse a Él. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero sí debemos, hermanos, dejar de hacerlo, pedirle su ayuda. Si no puede,
Él sí puede. Si le puede decir, ayúdame a dejar este pecado, lo puede ayudar. Pero ¿sabe qué es lo que no podemos nosotros tener en nuestro corazón? El deseo de dejarlo. Porque no queremos dejarlo. Porque cuando queremos dejarlo y pedimos su ayuda, nos ayuda. Pero si está tan pegado a usted y si usted está amarrado a Él y no quiere dejar su pecado, no es culpa de Dios. Es su culpa porque aún quiere seguir entre la basura, donde estábamos antes. Es culpa suya que ahora no le esté sirviendo a su Dios. Es culpa suya que ahora no sintamos la presencia de Dios. Porque la presencia de nuestro Señor, hermanos, aquí está. Aquí está nuestro Dios. Y si usted no quiere sentirlo, pues discúlpeme, pero yo sí quiero sentir a Dios. No nos cansemos de proclamar lo que Él hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. No ha dejado, hermanos, no ha dejado de darnos de su cuidado. No ha dejado de alimentarnos, de vestirnos. El Señor aún tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si acaso se le ha olvidado el por qué está aquí en la iglesia, voltea a ver a la cruz. A la cruz, no a Jesús, porque Jesús ya no está ahí. El Señor ya está a la diestra del Padre. No está aquí. Bueno, está aquí, pero está a la diestra del Padre también. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. Y no lo recuerde, hermanos, por querer estar allá. Recuérdelo porque el Señor fue poderoso de sacarlo de ese lugar. No recuerde con ansias de volver, sino recuérdelo para la gloria y honra de nuestro Señor. Para darle gracias, para adorarlo, porque solamente Él nos sacó del pecado. Solamente Él nos sacó de pandillas, solamente Él nos sacó de vicios, de borracheras, de antros, de todo lo que existe. La mano poderosa de nuestro Señor nos sacó. Y por habernos sacado, hermanos, se tuvo que ensuciar. No lo olvidemos. Que gracias a eso hoy podemos estar aquí adorándole. Y a pesar de que seamos pocos, el Señor se agrada de que estemos aquí. Porque venimos a buscarlo y a adorarle de corazón, agradecidos por lo que hizo cada uno de nosotros. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Nuestro Señor amado Cristo Jesús, Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo 2:5, lo que acabamos de leer. Tomemos ánimo, hermanos. Si está pecando, deje de pecar. Recuerde que por más pequeño que sea el pecado, es pecado. Tomemos ánimo para rogarle a nuestro Señor que nos ayude a dejarlo. Cualquier pensamiento malo que tenga en su mente y peque contra Dios, roguémosle a nuestro Dios que nos perdone, porque Él es digno de que nos apartemos de todo mal. Él es digno de que dejemos de pecar, porque ya somos comprados, hermanos. Ya no se pertenece a usted, ya le pertenece a Dios. Así que solamente por nuestro Señor Jesucristo es que ahora tenemos vida eterna. Y solamente por nuestro Señor Jesucristo es que usted aún permanece aquí y no se ha ido. Y si no se ha ido es porque Dios no ha querido que se vayan. Así que busquemos a Dios, tomemos ánimos, hermanos. Y si aún no es salvo, busque su salvación. Esto no quiere decir que ya no tiene que pedir usted nada, no, al contrario, si ya oyó, ya conoce lo que es la salvación, búsquela, clámele al Señor, que también usted quiere sentir lo que el hermano siente, también usted quiere sentir lo que es levantar las manos, lo que es cantarle, lo que es gritarle que lo ama. Búsquele,
clámele que lo salve. Pero ¿sabe qué? Si aún le gusta su vida pasada, no pierda tiempo. Porque cuando usted conoce lo que Dios hace en las vidas de otras personas, usted lo que quiere es que le pase lo mismo. Y si no quiere eso, hermanos, en vano. Vamos a estar pasando, hermanos, a estar orando para la gloria de nuestro Señor.